Si Dios es bueno, ¿por qué existe tanto mal en el mundo? Esta es una de las preguntas más difíciles que enfrenta la humanidad, y quizá, una de las razones más comunes por las que muchos dudan de la existencia de Dios. En este vídeo, exploraremos esta compleja cuestión desde una perspectiva bíblica. Veremos lo que las Escrituras dicen sobre el mal, su origen y el propósito que podría tener en el plan divino. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás podría cambiar por completo la forma en que entiendes el dolor, la injusticia y el propósito de tu vida. La existencia del mal es una de las principales razones por las que las personas dudan de Dios. Al observar tragedias, injusticias y sufrimientos en el mundo, es natural preguntarse cómo un Dios amoroso puede permitir que estas cosas ocurran. Sin embargo, la Biblia nos ofrece una perspectiva más amplia y profunda sobre esta cuestión, una que requiere paciencia y un corazón dispuesto a escuchar. En el relato del Génesis, encontramos el origen del mal en el mundo. Dios creó todo bueno en gran manera. No había sufrimiento, muerte ni maldad. Sin embargo, otorgó a Adán y Eva el libre albedrío, la capacidad de elegir. Fue en ese acto de desobediencia, al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, donde el pecado y el mal entraron en el mundo. Esto nos muestra algo crucial: el mal no fue creado por Dios, sino que es una consecuencia de la decisión humana. El libre albedrío es fundamental en este debate. Sin libertad, no habría amor verdadero. Dios no nos creó como robots programados para obedecerle, sino como seres con la capacidad de elegir amarlo o rechazarlo. Pero esa libertad también trae consigo la posibilidad de elegir el mal, y con ello, las consecuencias que vemos en el mundo. Sin embargo, esto plantea una pregunta más profunda. Si Dios sabía que los seres humanos usarían su libertad para introducir el mal, ¿por qué lo permitió? Aquí es donde entra en juego la soberanía de Dios. Aunque permite el mal, no significa que esté fuera de su control. Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto implica que incluso el mal y el sufrimiento pueden ser usados por Dios para un propósito mayor, aunque muchas veces no podamos entenderlo en el momento. En el libro de Job, encontramos un ejemplo poderoso de cómo Dios permite el sufrimiento con un propósito más grande. Job, un hombre justo, sufrió terriblemente, no por sus propios pecados, sino como parte de un plan que trascendía su entendimiento. Al final, Job reconoció la grandeza de Dios y su incapacidad para comprender completamente sus caminos. Esto nos enseña que la perspectiva divina es mucho más amplia que la nuestra. El mal también puede ser un medio para nuestro crecimiento espiritual. La Biblia nos insta a ver las pruebas como oportunidades para fortalecer nuestra fe y carácter. Santiago 1:2-4 nos dice que las dificultades producen paciencia y nos preparan para ser personas completas. Aunque no siempre entendemos el propósito detrás del sufrimiento, Dios lo usa para moldearnos y acercarnos a Él. Otro aspecto importante a considerar es la esperanza de redención que la Biblia nos ofrece. Aunque vivimos en un mundo caído, Dios no nos deja sin esperanza. En Apocalipsis 21:4 se nos promete un futuro donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Esto nos recuerda que el mal no tendrá la última palabra y que Dios está trabajando en un plan eterno para restaurar todas las cosas. La existencia del mal también nos lleva a valorar más profundamente el sacrificio de Cristo. En la cruz, Jesús enfrentó el mal y el sufrimiento en su máxima expresión para ofrecernos redención. Su victoria sobre la muerte nos asegura que, aunque el mal esté presente ahora, su poder ha sido derrotado y su final está asegurado. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas por explorar. ¿Cómo debemos responder al mal que enfrentamos? ¿Cuál es el papel de las fuerzas espirituales, como Satanás, en este panorama? ¿Y cómo podemos mantener nuestra fe en medio del sufrimiento? Este es un tema complejo y profundo, pero uno que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de Dios, el propósito de nuestras vidas y la esperanza que tenemos en Él. El camino hacia la comprensión del mal no es fácil, pero es un viaje que puede transformar nuestra fe y nuestra perspectiva del mundo. La pregunta sobre por qué Dios permite el mal no solo nos lleva a examinar las Escrituras, sino también a reflexionar sobre nuestra propia relación con Él y con el mundo que nos rodea. Uno de los aspectos más desafiantes es entender cómo el mal y el sufrimiento pueden coexistir con el amor y la justicia de Dios. La Biblia nos presenta múltiples perspectivas sobre este tema. Uno de los pasajes más profundos se encuentra en Isaías 55:8-9, donde Dios declara: «Mis pensamientos no son vuestros pensamientos,
ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto nos recuerda que nuestra comprensión es limitada, y muchas veces lo que percibimos como mal o sufrimiento tiene un propósito más allá de nuestra capacidad de comprensión. Otro aspecto relevante es el papel del sufrimiento como una herramienta de transformación espiritual. El apóstol Pablo, en Romanos 5, 3-5, afirma: «Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza». Aquí vemos que el sufrimiento no es inútil. Dios lo usa para moldearnos, fortalecernos y acercarnos a Él. En muchas ocasiones, el mal nos impulsa a buscar a Dios con más intensidad. En momentos de desesperación, las personas suelen clamar a Dios de maneras que no lo harían en tiempos de comodidad. Esta búsqueda puede llevar a una relación más profunda y significativa con Él. Además, el mal puede servir como un recordatorio de nuestra necesidad de un Salvador. En un mundo caído, donde la injusticia y el sufrimiento son evidentes, el mensaje de la cruz se vuelve más poderoso. Jesús no solo enfrentó el mal, sino que lo venció a través de su sacrificio. Su muerte y resurrección nos ofrecen la esperanza de un futuro donde el mal será eliminado para siempre. Es importante también considerar el papel de Satanás en este panorama. La Biblia describe a Satanás como el príncipe de este mundo, Juan 2:30, y como un adversario que busca destruir y engañar. Sin embargo, su poder es limitado y está sujeto a la soberanía de Dios. En el libro de Job, vemos que Satanás solo puede actuar dentro de los límites que Dios establece. Esto nos recuerda que, aunque el mal está presente, no está fuera del control divino. Un punto que no debemos pasar por alto es nuestra responsabilidad frente al mal. Muchas veces, el sufrimiento en el mundo es el resultado directo de nuestras acciones. Guerras, injusticias, corrupción y abuso del medio ambiente son consecuencias de la codicia, el orgullo y la indiferencia humana. La Biblia nos llama a ser agentes de cambio y a combatir el mal con el bien. Romanos 12:21 nos insta: «No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal». El mal también nos lleva a valorar más profundamente las promesas de Dios sobre el futuro. Apocalipsis 21:1-4 describe un nuevo cielo y una nueva tierra donde Dios hará nuevas todas las cosas. Esta visión de esperanza nos ayuda a soportar las pruebas presentes con la seguridad de que el mal y el sufrimiento son temporales. Sin embargo, hay preguntas que permanecen sin respuesta. ¿Por qué Dios permite ciertas tragedias específicas? ¿Por qué parece que algunas personas justas sufren más que otras? Y, sobre todo, ¿cómo reconciliar el dolor personal con la fe en un Dios amoroso? Estas preguntas nos llevan a depender más de Dios y a buscar respuestas en Él, no solo con nuestra mente, sino también con nuestro corazón. Aunque hemos abordado muchas perspectivas sobre por qué Dios permite el mal según la Biblia, el tema sigue siendo profundamente complejo y personal. Uno de los aspectos que más desafía nuestra fe es cuando experimentamos el mal de manera directa, ya sea en forma de tragedias personales, enfermedades, pérdidas o injusticias que parecen insoportables. En esos momentos, incluso las respuestas bíblicas pueden parecer insuficientes. Sin embargo, es precisamente ahí donde el mensaje de la Biblia nos invita a confiar en el carácter de Dios y en su plan eterno. La confianza en Dios en medio del mal se refleja en muchos personajes bíblicos. José, por ejemplo, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y sufrió años de injusticia. Pero al final, cuando se reconcilió con ellos, dijo en Génesis 50:20, «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, salvar la vida de mucha gente». Este pasaje nos recuerda que Dios puede redimir incluso las peores circunstancias y usarlas para un propósito mayor. El Salmo 23 también es un refugio para quienes enfrentan el mal. «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento». Este versículo no promete una vida sin dificultades, sino la presencia constante de Dios incluso en los momentos más oscuros. El Nuevo Testamento lleva esta esperanza aún más lejos con el ejemplo de Jesús. Él no fue ajeno al sufrimiento. Fue traicionado, torturado y crucificado, experimentando el mal en su forma más brutal. Pero su muerte no fue el final. La resurrección de Jesús nos asegura que el mal no tiene la última palabra. Como dice 1 Corintios 15, 54-57,
La muerte ha sido devorada en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Otro aspecto que la Biblia nos enseña es el poder de la comunidad en medio del sufrimiento. Romanos 12:15 nos llama a llorar con los que lloran y a caminar junto a quienes enfrentan dificultades. El mal nos recuerda nuestra interdependencia como seres humanos y la importancia de consolarnos mutuamente en amor y compasión. A pesar de estas enseñanzas, queda claro que la comprensión completa del mal está más allá de nuestra capacidad. Dios, en su sabiduría infinita, ha decidido no revelarnos todos los detalles de su plan. Esto no significa que el mal sea irrelevante o insignificante, sino que debemos confiar en que su propósito final es bueno. Como dice Habacuc 2:3, aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Una de las verdades más difíciles de aceptar es que el mal nos confronta con nuestra dependencia de Dios. En momentos de desesperación, reconocemos que nuestras fuerzas son insuficientes y que necesitamos algo más grande que nosotros mismos. Este reconocimiento nos lleva a la oración, a la adoración y a buscar la presencia de Dios en medio del caos. Por último, el mal nos invita a reflexionar sobre nuestra misión en este mundo. Aunque no podemos eliminar el mal por completo, sí podemos trabajar para aliviar el sufrimiento de quienes nos rodean. Actos de bondad, justicia y amor son maneras en las que reflejamos el carácter de Dios y llevamos un destello de esperanza a un mundo que tanto lo necesita. Si este vídeo te ayudó a reflexionar o te dejó con preguntas, déjalo en los comentarios. Me encantaría leerte y seguir explorando este tema contigo. También, si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, compártelo con ellos. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Nos vemos en el próximo vídeo.